Ahora, ¿dónde está? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Dónde está? La quiero. ¿Volviste por la libreta? ¿Por qué? Mi padre no quería que la incineraran. ¿Eso es lo que piensas de mí? Yo creo en el grial, no en la esvástica. Tú estás del lado del enemigo, en contra de todo lo que representa el grial. ¿A quién rayos le importa lo que tú creas? Pues a ti. Lo único que tengo que hacer es apretar. Y yo tengo que gritar nada más. Buenas de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Y yo soy Tania Rivadeneira y el audio que acabamos de escuchar viene de la película Indiana Jones y la Última Cruzada del año 1989. Película cargada de simbología, bueno, de una simbología ¿Pop? pop, adecuada a las necesidades de la película, supongo. Tampoco es su fin profundizar más ni meterse en conflictos. Pero creo que es una buena puerta de inicio para mucha gente, siendo justamente una cosa de la cultura pop. El escuchar sobre el grial, que bueno, se volvió mucho más famoso en los años 2000 con el... Ay, siempre se me olvida película-libro de 2000. Dan Brown. Ah, sí, el Código Da Vinci. El Código Da Vinci. Se volvió mucho más relevante esta figura del Claro. grial, pero en ese entonces era una historia bastante perdida la del grial. Bueno, y tengo que aceptar que son películas que a mí particularmente me fascinan. Toda la saga de Indiana Jones me encanta, de la primera a la última. De muy pequeño recuerdo haber visto, o debe ser de las primeras películas que vi con mi papá, o de las primeras que me impactaron y que me acercaron a él, de estas cosas que uno siente una conexión. Y bueno, y de ahí para adelante las dos de Dan Brown, Ángeles y Demonios, del Código Da Vinci, En busca del tesoro. Me encantan estas películas que están cargadas de una simbología y referencias a la religión o a las sectas o al misticismo y a la mitología de diferentes lugares. Son películas que me fascinan. Claro, con el tiempo y sí, como bien dices, es un primer paso es un primer paso para acercarse a este tipo de cosas. Pero claro, con el tiempo te das cuenta que rozaban muy por encima de la superficie, casi sin llegar a tocarla. Pero que siempre están bien. Claro, son para entretenimiento más que nada. Pero justamente esto que tú dices, ahí está fascinación permanente por estas cosas que no logramos entender por completo, que siempre están llenas o bañadas por un aura especial. Y entonces es por eso que hoy vamos a hablar del poder de los símbolos. Hoy nos sentamos un momento, dejamos reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente, sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, historias, mitos, poemas, desazones y saberes. En este instante fugaz, junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico, que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Estamos rodeados de símbolos a los que les hemos dado progresivamente significados, constantemente cambiantes, hay que decir. Lo que significaba algo hace 100 años ya no significa lo mismo el día de hoy. Y es que estamos tan obsesionados con encontrar la verdad que nos olvidamos de algunas verdades que habíamos encontrado ya antaño.
Parece que así seguiremos, tal vez durante toda la eternidad. No lo sabremos. A veces pienso que somos seres condenados a repetir los ciclos, condenados a resignificar nuestra realidad por medio de símbolos que le den sentido a nuestra existencia. Y creo que algo que resume muy bien este pequeño pensamiento introductorio es una historia muy corta de Jodorowsky que se llama Las arañas sin memoria y que dice así: nadie sabe por qué las arañas olvidaron cómo construir sus telas. Se pusieron muy activas, sus patas se fortificaron y aprendieron a cavar habitaciones bajo la tierra, pero esa vida oscura no les correspondía. Sentían una inexplicable comezón en las patas y hacían sin cesar gestos de urdir. Comenzaron a fabricar telas que no eran redondas, ni pegajosas, ni transparentes, ni servían para cazar insectos, y con orgullo las llamaron arcanas. Fueron acumulándolas en museos, luego en templos. De pronto una araña recuperó la memoria y se puso a tejer, en un rincón del túnel central, una tela redonda, pegajosa, transparente. Las otras arañas armaron un gran escándalo, destruyeron esa aberración y encarcelaron a la ciudadana por haber osado ensuciar la ciudad. Y para reforzar más todavía este concepto previo antes de meternos a la piscina del símbolo, antes de hundirnos en las aguas simbólicas Probablemente nos hundiremos. del pensamiento y las ideas, Sí. quisiera compartirles un pequeño ensayo, un pequeño texto muy interesante sobre la obra de Regis Debray, que, como sabrá la gente que me conoce, es un pilar fundamental en mi formación. Tal vez porque fue de las primeras cosas que me hicieron leer cuando estaba estudiando y me impactó tanto y conecté tanto con lo que me decía que me llegó y me llenó y me cambió profundamente. En su evolución creadora, el filósofo francés Henri Bergson planteaba que la esencia del hombre es del cambio. Cercano a su compatriota casi un siglo después, Regis Debray plantea que la esencia no se encuentra en el origen, sino en el devenir. El resto de su ensayo es la reconstrucción de la historia de la mirada en Occidente, tarea de proporciones titánicas sustentada por un feroz devenir entre la historia del arte, la semiología y la historia de las mentalidades, para lo cual recurre a la mediología, disciplina de la cual es portavoz y promotor. Y disciplina, que cabe hacer la aclaración, aprieta las tijeras entre lo material y lo espiritual de la imagen. Para ser más precisos, es una interdisciplina cuyo campo de estudio es el símbolo, su capacidad comunicativa y su posición en la estructura misma de la sociedad. Qué interesante, mediología. Si él durante todo el libro, que es este libro particularmente que se llama Vida y Muerte de la Imagen, va cuestionando constantemente la construcción estética que ha hecho la sociedad occidental particularmente a través de diferentes significantes. El principio del cuestionamiento de la imagen se encuentra no solo en su poder de dominar al observador, sino en su camaleónica capacidad de provocar siempre algo distinto a una simple percepción, más allá del tiempo y el espacio. Para el hombre de Occidente, la imagen es su yo inmunizado, asentado en un lugar seguro, una imagen ficticia que cobra vida gracias a una transferencia del alma, del representado a su representación. Es un doble, un espejo que atrapa al objeto, un artificio indirecto que materializa lo incomprensible a través de la impostura de los límites como medio de protección.
Aquella se encuentra en el origen como mediadora entre lo asequible y lo inasequible. Al final de todo, es un medio de supervivencia. Regis Debray dice, lo mágico es una propiedad de la mirada, no de la imagen. Y hubo magia mientras el hombre dependía de las fuerzas misteriosas que se imponían a su entendimiento. La mirada dota de un sentido práctico a la imagen, puesto que ordena lo visible. Ante la descomposición por la muerte, Debray propone la recomposición por la imagen, construir la historia de la mirada, una historia asociada con el cambio de percepción del hombre occidental. Y de este modo apunta a 3 momentos en la historia de lo visible: la mirada mágica, la mirada estética y la mirada económica. Momentos que configuran respectivamente las 3 edades de la mirada o mediásferas. La logósfera, la imagen de un tiempo inmóvil, solemne, representada por el ídolo que apela al temor. Grafósfera, donde nace el concepto de arte que se ordena al prototipo. Y videósfera, etapa visual que ordena sus propios estereotipos y ha sido acuñada en la experimentación y la capacidad de compra. La logósfera es del indicio, una metonimia, en la cual la imagen posee un valor mágico. En un primer punto el ídolo se revela a través de su imagen, pero su poder no yace en su visión, sino en su presencia. Es decir, la imagen sagrada se independiza de la mirada. Por ejemplo, las velas, las cruces, los libros, los santitos, las figuritas. La imagen visible remite a lo invisible y sirve únicamente como enlace. La grafósfera remite al ícono. Se parece a la cosa sin ser la cosa. No es arbitrario, sino que está motivado por una identidad de proporción o forma. Lo artístico surge cuando la obra misma es su razón de ser y deja de ser tributaria del encargo religioso. Su comienzo se remonta a la introducción de la imprenta como medio de reproducción. Y la videósfera se vincula con el símbolo, en el que no hay una relación analógica con el objeto, sino que es convencional y arbitraria, y se requiere de un código para descifrarlo. La imagen posee un valor sociológico como signo de pertenencia o estatus. La entrada a este nuevo mundo se da con el uso y popularización de la televisión a color. Para Debray, la videósfera ha desdibujado el encuentro del observador y el arte por medio de la creación de un lenguaje tan particular que ha perdido su capacidad de código comunicativo. Lo importante de esta mediásfera es la continua innovación, en que la idea de vanguardia se ha tornado como un fenómeno mediático. En un principio era el símbolo de la rebelión. El vanguardismo se convirtió en un medio de inserción social. Las formas más inesperadas y lo más original son las más valoradas. El mismo concepto de arte se desdibuja ante el torbellino innovador perpetuo, en el cual el repudio a la tradición se configura como la única tradición. Por ende, todo puede ser considerado arte. En resumen, las 3 clases de imagen designan 3 tipos de apropiación de la mirada. Logósfera, época del ídolo, es una mirada sin sujeto. Grafósfera, época del arte, es el momento del sujeto detrás de la mirada. Y la videósfera, época de lo visual, es el tiempo de la visión sin mirada. Dichos ciclos no comienzan de cero, ni con una ruptura abrupta, sino que se superponen. La historia es una espiral y por tanto no se vuelve a pasar por los mismos puntos, pero sí en el mismo plano y en un nivel superior. En la imagen, la dinámica de la mirada no es la misma en cada época, puesto que cada cual posee sus propios cánones y al mismo tiempo un tipo de arte específico. Ya, qué interesante. Es un resumen bastante, es bastante completo, complejo de ir desenrollando. Es un libro que de todas formas recomiendo leer. Lo recomendaremos en esta semana dentro de nuestras recomendaciones semanales y lo podemos compartir también en nuestro grupo de Telegram y WhatsApp para que lo puedan descargar, porque está en libre acceso en internet. Y me parece que plantea una visión bastante
real, aunque cruel, de la evolución de la estética en Occidente, por lo menos. Sí, en alguna medida, justamente yo también estaba pensando algo así. También tenía un libro como para recomendarles. Este es mucho más visual, que es el libro ilustrado de signos y símbolos. También es un poco más, pues digamos, si quieres, más didáctico y un poco más divertido y mucho más hacia lo artístico, porque están ilustrados y puedes ver los distintos símbolos como en distintas épocas. Y más o menos las partes que tenía del libro dicen cosas muy similares. Lo que me hacía pensar en algo que justamente sucedió, que estaba buscando esta cuestión de los símbolos y demás, y pues a mi mente se venía donde hay cosas muy simbólicas, como que tú directamente relacionas. Un poco en la iglesia ya no tanto, porque justo esta relación que es como muy directa entre el objeto, es esta representación que está en las virgencitas y en los santitos, tú la ves ahí, se te olvida que hay este proceso de pasar lo abstracto a algo físico, pero en donde como el peso de lo simbólico todavía sigue existiendo mucho es en las cosas de los Sí, rituales satánicos, sobre todo por esta cosa mediática a la que hemos llegado, ¿no? Porque como que la esvástica te va a llevar a los nazis, el claro. pentagrama a los satánicos, gallina degollada son santeros, etcétera, etcétera, la muerte a los narcos. Pero verás que es bien interesante cómo se determinan en alguna medida también deconstruyendo los símbolos por la necesidad del ser humano. La esvástica se deconstruyó totalmente y antes de antes de los 30 era una cosa y después no puede volver a ser otra. O sea, Claro. es lo que es para nosotros y seguirá siendo mientras nosotros mantengamos viva esa imagen simbólica. Claro, en ese sentido como todo símbolo y como bien decía el texto, la historia es una espiral, es decir, vamos a volver a pasar por lo mismo en un nivel diferente. Y en este nivel lo que pasó con la esvástica es que absorbió este otro contenido histórico, que es la cuestión que sucedió con los nazis y todo lo demás. Entonces, al absorber esto en este otro nivel, ya no le puedes desbloquear hasta que algo tal vez suceda que haga que esto, lo que ha sucedido un poco ahora, que es decirte, oye, la esvástica proviene de este símbolo hindú, y entonces tú Pero puedes volver ¿tú a crees que pensar. socialmente lleguemos a un punto en el que entendamos la esvástica de una forma diferente? Es que ya no, ya está completo, o sea, esa es la dificultad de las cosas. em, Por eso a mí es algo de lo que hemos conversado muchas veces, pero siento que, bueno, nunca vamos a llegar a un acuerdo porque estamos en dos puntos distintos, que es la cuestión la estereotipación eh, del, del- de la imagen, o sea, de la Ujú. visualidad o del arte en sí. Y para mí es un poco feo, no me gusta mucho. ¿No? El más claro ejemplo es bueno, nuestra eterna discusión sobre los Simpson Ujú. y cómo los Simpson están en este punto de la videósfera en la que es, es, es un tiempo de la visión sin mirada. Y yo entiendo perfectamente cuando me dices, no, pero es que la gente detrás tiene una conciencia diferente y está buscando hacer como una, Una parodia, no, no, una no, no, alegoría, pero no es más favorecedor, es una, ¿cómo como se? una reversión. No, pues no es una reversión, más bien Sí, no, no es es una citarlo porque me reversión. gusta mucho, ¿cómo se dice Ajá, eso? un homenaje. Como un homenaje, quieren hacerle un homenaje a algo que para ellos es importante o fue relevante en su época. Pero en alguna medida es no entender el público al que está dirigido, porque no todos van a saber a qué te refieres. Y si tu primer enfrentamiento ante este símbolo es la comedia, cuando te vuelvas a enfrentar a este símbolo, tu reacción va a ser, obviamente, llevarlo a tu primera impresión, pues. Luego está en cada uno, ¿no? Está en el individuo saber
leer y de construir las ideas y los símbolos para poder entender las cosas desde un diferente lugar o desde perspectivas más complejas. Pero claro, como sociedad estás haciendo estás estereotipando el arte, estás llevándolo a un punto. No voy a entrar ahí porque sabes que difiero completamente con Sí, no eso. vamos a llegar Y a no, no, nada. no, no lo veo por ahí. Y a mí eso no me parece, o sea, de hecho para mí siempre va a ser como este punto increíble en el que puedes hacer justamente eso, releer la cultura, la historia, los íconos y darles un significado, un sentido diferente. Es volverles a abstraer para contar lo que está pasando en tu tiempo, desde tu visión, desde tus problemáticas. Pero Y ¿quién les da el eso, significado? el que crea, El siempre el que individuo. crea, claro. Pero El que crea le culturalmente, da un significado, el que observa va a tener otra experiencia. claro, pero culturalmente el estereotipo va. Sí, O sea, sí, pero el estereotipo va a sobrevivir más que mi idea del objeto. O sea, que yo haya hecho el ejercicio de buscar el significado de la esvástica, entender el significado de la esvástica, y que yo haya hecho el esfuerzo de leer el símbolo para comprender y desmenuzar su sentido más allá del simple objeto y ya, no significa que culturalmente vaya a cambiar la unión que existe entre la esvástica y en este punto la maldad. mm, Porque se volvió un símbolo de la maldad, se volvió un símbolo de lo que hay que evitar. sí, y en ese sentido, claro, no le cambias como, es que es lo que te digo, no le cambias el sentido que ya adquirió por el peso histórico, pero lo que puedes hacer es transfigurarle, es recontarle, es tener una especie de las mil y una formas de venganza poética que das a través de la literatura, del cine, de la música. Uy, en eso estoy muy de acuerdo, sí. Entonces creo que ahí está la cosa, pero para mí, que es lo que te quería contar al hablarte de esto de los símbolos, de esta relación con la cosa satánica, es que me parece que hay una cosa que es mucho peor, que es justo esto de la no mirada, la sordera completa de la gente. Y esto me pasó porque empecé a buscar estos videos y había uno que era de Primer Impacto, creo, y que el título decía literalmente esto: una mujer semidesnuda y símbolos, uno de los rituales satánicos en México. Entonces yo dije, esto va a pintar mal, pero entré. Y el narrador entró como a un ritual satánico Ya. y les entrevistaba a las personas de la iglesia satánica. Y el señor literalmente le decía: nosotros no aprobamos ninguna clase de violencia, no matamos animales, no hacemos sacrificios con animales, no tenemos relaciones con vírgenes, o sea, relaciones Sí, no, sexuales con los las mitos vírgenes, o no estamos sí, sí, degollando sí. bebés, nada. Literalmente esas eran las palabras. Y le decía solamente como esto es un estilo de vida en el que buscamos como expresar lo que creemos, expresar lo que sentimos. Claro, rompen con todos los tabús de las cuestiones sexuales, de las reglas de cómo la sociedad te ha dicho, pero aparte de eso es como una cosa mucho de respetar a los individuos, a toda la Ujú. gente. Entonces le decía esto literalmente el señor de la iglesia satánica, pero cuando lees los comentarios de la gente hay una sordera absoluta, porque todos los comentarios eran: esto es Satanás, es lo peor, ustedes van a terminar arrastrados, Dios es la gloria, ustedes son la mentira. No había un solo comentario que dijera: ah, pues mire, qué interesante lo que ha sido, yo tenía una mala idea al O respecto. que te dijera, escuché el video y no estoy muy de acuerdo. Que parece que ni lo escucha. Que claro, estamos en un punto en el que, bueno, ya no el libro, por lo menos, no llegó a No le este, tocó. a esta etapa del mundo que estamos existiendo Ajá. y la Que, que estamos presenciando, en la que ya no existe un mínimo grado de interacción ujú. con la imagen.
sí que parece que la imagen perdió todo el sentido realmente, sino estamos aferrados como que hubiésemos hecho una biblioteca en nuestras cabecitas, cada individuo, y estamos aferrados a esas ideas preconcebidas que nos Claro, hicimos. solo hay categorías y nada más. Pues sería volver a un oscurantismo terrible en el que la gente está convencida de cosas Y, sin tener una profundidad de las mismas cosas de la que está convencida. o sea, es una ceguera de la luz, ¿Sí? así como Saramago hacía como la ceguera esta de la luz, que al final es eso, ¿no? Porque ahora tienes internet y tranquilamente podrías estar investigando al respecto de todas estas cosas en varias fuentes, pero el mismo internet se va sesgando, se va cerrando, le va haciendo a la gente a través de pues, mecanismos de control muy sencillos como la diversión, el placer y lo rápido y lo inmediato, que se sesgue y sucede esto, ¿no? Esta ceguera y esta sordera, que es como que no importa lo que la persona me esté diciendo y no importa, sucede también cuando hablas con alguien y le dices, pues mira, es que esto no es así, pero no, pero yo lo vi, mira, aquí está. Sí, Entonces se vuelve en esta, ya no hay justamente esta cosa que es el símbolo, que es justo el obligarte a ver más allá, a pensar más allá, a entender algo más allá, porque se supone que lo simbólico proviene desde estos cuestionamientos, desde estos intereses profundos que tú tienes, que son expresados como a través de algo también significativo, porque para construir un símbolo utilizabas cosas significativas, que hubieras hecho una estrella de 5 puntas en medio de un círculo no era casualidad. Había todo un proceso que llevaba a la generación de estas cosas y que hacía que todo el proceso en sí sea como un ritual, sea una forma de eh, traer al mundo, de materializar como estas cuestiones que tú creías que no se podrían, que no se pueden a través del lenguaje, a través de la voz, a través de otras cosas, se construyen a través de estos símbolos. pero hay que entender que esos símbolos fueron construidos por una sociedad y por la necesidad de una sociedad. Los símbolos no existen como, como materia absoluta, o sea, no existe Claro, el símbolo como materia. El claro, símbolo es una abstracción de la mente humana totalmente. y por ende no existe una relación del símbolo que no sea coyuntural. Entonces, desde ahí es muy complejo pensar, y por eso quise compartir este texto, Ajá, porque muchas veces se piensa en el símbolo como algo lejano o relacionado al misticismo, a la religión, y realmente no, el símbolo es algo a lo que estamos atados constantemente y que nos sirve como medio de comunicación y de diálogo y de fascinación. cultural. Ujú. Y por eso hay que tener cuidado, pues, porque los símbolos que estamos formando como sociedad pueden llegar a ser peligrosos. Y en ese sentido también son cosas que pueden ser renovadas, ¿no? Y que deberían ser como, pues, no, como tú bien dices, no son cosas de la naturaleza. No es que si le cortas a la esvástica una patita le va a volver a crecer porque así nació y su naturaleza era. Pero no, no. Es algo que debería morir cuando ya tenga que morir, yo pienso, pero los seres humanos nos aferramos como con intensidad, nos cuesta como encontrar otras formas de renovar estas cosas. Y claro, es interesante que movimientos tan intensos con mentalidades tan fuertes como los nazis, por ejemplo, encontraron la forma de volverse a meter con los símbolos, porque tienen una carga de cuestiones simbólicas, esotéricas muy pesadas, porque entienden no, no necesariamente que los símbolos, o sea, que el símbolo de la esvástica sea tal cosa, sino que a través de algo puedes construir ese algo más grande. Entonces, la facultad humana es saber que puedes hacer migrar las cosas como superiores,
espirituales de un reino a otro, digamos. Y en ese sentido podrías pues reconsiderar otros símbolos, encontrar otras formas. Pero claro, nuestra cultura también se ha vuelto mucho más estandarizada y globalizada, y en ese sentido se vuelve mucho más difícil encontrar versiones únicas de las cosas. Pero es irónico que sigamos construyendo estos símbolos en una sociedad tan avanzada de la que hacemos alarde, ¿no? Como estamos... Exacto. Y aún así somos incapaces de separarnos de estos vínculos espirituales Ese estadio, y psíquicos que parecerían inherentes al ser humano y necesarios, necesarios para la cultura. uh-huh. Ese estadio que es el primero que decía el texto de la mirada sin sujeto, me parece que era, el anterior al sujeto con la mirada, Sí. que es el arte. El arte es el segundo, el tercero es el video, pues el primero que era Sí, la primera es la mirada mágica, la mirada mágica, era la mirada sin sujeto. la segunda es la mirada estética Ajá. y la tercera es la mirada económica. Y entonces esa mirada, se me hace bien interesante el término mirada sin sujeto, porque es pensar que, y tal vez por eso nos hemos aferrado a estos símbolos arcaicos, porque dices, bueno, vienen del tiempo en que el ser humano tenía esta conexión más directa, ¿no? Tal vez más mediada, menos estandarizada, y por eso quizás descubrió algo que nos sigue llegando hasta ahora, ¿no? Esa es la otra facultad de los símbolos, que es como guardar algo, atesorar algo que es así de valioso como el ADN que se transmite en la creación de un nuevo ser humano. Esto también es algo así, es un gen cultural, un meme que se transmite desde el principio de nuestros tiempos, desde lo que nuestros ancestros nos legaron. Entonces eso también es bien interesante de los símbolos, o sea, por algo no nos desligamos de esta cualidad de simbolizar, porque parece que ahí hay algo que está inserto en nosotros, que es súper valioso y que no debería dejar de pasar, y que por eso creo que justamente alguna vez, creo que sí hablamos del año anterior, en la sección, en el capítulo de los símbolos, sobre la magia del caos, que es Sí, esta justamente. cuestión de que tú puedes crear tus propios símbolos, porque no son estas cosas estandarizadas, son cosas que a ti te sirven para contar tus propias cosas. Entonces, claro, ahí tiene sentido la siguiente mirada, la estética, que es el arte, es decir, a través de tus cualidades, de tus dones, de tus posibilidades, traer ese símbolo a la vida. Y por eso digo que hay que tener cuidado y respeto a este tipo de construcciones estructurales, porque terminan siendo el vínculo que nos permite alcanzar el logo o el logos, que es el pensamiento, el discurso y la razón. Término filosófico empleado por primera vez por Heráclito para designar las leyes universales del mundo, la ley del ser. Los estoicos denominaban logos al destino, a la razón mundial. Los neoplatónicos y la teología cristiana del medioevo llamaban logos al creador, a la misteriosa sustancia espiritual, a Dios. Hegel llamaba logos al concepto, a la razón, al espíritu absoluto.
Como les había dicho antes, pues les quería contar un poquito, solo como un abrebocas de este libro que tiene más sentido que sea visual que narrado. Entonces le vamos a poner ahí en nuestras redes y todo, que es el libro ilustrado de signos y símbolos de Miranda Bruce Mitford, que está muy bonito. Es como entretenido, es como de esas cosas bonitas para ver, para mostrar tal vez a los niños y también... No es tan infantil, Pero que obviamente, es pero un recopilatorio de símbolos. sí, de todas partes del mundo. Es como una Ujú. especie de estas, como había antes las... Uy, se me fue la palabra. Terruño. Pues, no, ¿cómo se llamaban? Como compilatorios de cosas, Sí, así. Estos como libritos almanaque. así. Ajá, Un almanaque de almanaque. símbolos. Va, algo así. Entonces, nada más me robé unos cuantos textos como que van alrededor de la cuestión de los símbolos. Entonces, los símbolos no solo constituyen una parte fundamental de la naturaleza humana, la supervivencia y la reproducción, sino también la búsqueda para hallar explicación a los misterios de la vida. Al no encontrarla, recurrimos a su representación a través del lenguaje de los símbolos. Tanto en una sociedad de consumo como en una comunidad menos desarrollada, vivimos rodeados de imágenes e ideas que a menudo poseen un elevado simbolismo, muchas veces sin saberlo. Entonces, bueno, más o menos reforzamos por ahí lo que decíamos en la parte anterior. Y es que yo me quedé con esto que decías tú del ritual. Ujú. Y claro, nosotros, que eso es algo que, bueno, hay que verlo también, supongo que lo hablaremos en algún punto, que es cómo estamos enfrentando, o cómo parecería que estamos enfrentando espiritualmente a esta nueva era, en la que nos vemos muy perdidos en ese ámbito particularmente. Que me fui, que me voy mucho por las ramas. Recuerdos de Vietnam. Y bueno, no sé por qué estaba diciendo eso, pero ¿qué estabas diciendo? Eh, no me acuerdo. Ah, ya, el ritual. Yo Es no. que no, ya, es que lo iba a conectar con eso, que claro, estamos muy desvinculados, eh, pero todo el sentido ritual que le damos a nuestro cotidiano, a nuestro diario, es increíblemente rico. Ujú, Y es increíblemente rico en símbolos y en significados. ujú, Y eso es magnífico. ujú, Porque los símbolos que rodean nuestra realidad eh, están en constante diálogo no solo con nosotros, sino con nuestro entorno y nuestra comunidad, nuestro colectivo. ujú. Y eso es una cosa impresionante. Lo que pasa es que no, parece que no les prestamos mucha atención. Claro, Pero son las imágenes que están construyendo el mundo en el que vivimos. y de alguna forma esto que dice como pues hay sociedades elevadas de consumo y primitivas en las que esta cosa del símbolo confluye, es interesante, ¿no? Porque se nos denota a nosotros como Latinoamérica como pues un mundo más abajo, dos más abajo del primer mundo. Y en gran medida es porque nos ven como supersticiosos y que hacemos cosas como extrañas, como que te compras un carro y lo que haces es irle a bendecir. ¿De qué te va a servir? Eso no es un seguro de ninguna clase, pero es un seguro simbólico, es un seguro psicológico, es un seguro psíquico y es también una forma de mostrar alegría por la vida, ¿no? Alegría por Sí, algo que acabas de hacer que es como difícil, complejo, que te llena de satisfacción. Entonces, claro, es interesante que nosotros seguimos manteniendo muchas de estas cosas que a la luz del primer mundo son como primitivas, pero que nos hacen en alguna forma mantenernos a nosotros auténticos y nos hacen mantenernos como dentro de nuestra comunidad, ¿no? Porque todos estos actos simbólicos también son actos para compartir. Cuando haces los bautizos, cuando haces las bendiciones, invitas a la gente, compartes con la gente. Entonces el símbolo también se vuelve una forma de reunión. y no sé si he dicho esto ya en otro programa, pero es algo que me quedó cuando me lo dijeron, no me acuerdo quién me lo dijo, eso sí, pero siempre me gusta traerlo de vuelta a la mesa, que Ujú, es la cuestión del tercer mundo, ujú, y que me decía, claro,
Latinoamérica y África pertenecen al tercer mundo, sí, pero no porque sea menor o superior a los otros dos, sino porque está en otra escala, está en otro, si quieres decirlo, En otra frecuencia. en otra frecuencia, está en otra cuerda, que a veces choca con las otras dos, pero a veces no. Ujú. Simplemente vivimos realidades distintas. Por eso estamos en un tercer mundo. Ujú. Otra partecita del texto que dice, la idea de que una imagen vale más que 1000 palabras nació a raíz de un enorme número de signos y símbolos que ahora representan frases y palabras en todo el mundo. En el caso del signo de no fumar, por ejemplo, el círculo rojo que contiene una línea en diagonal sobre un cigarrillo encendido se reconoce al instante tanto en Nueva York como en Nepal. Pero eso viene a ser un signo, ¿no? Ajá. Ya, Este signo, al igual que las señales de tráfico o el símbolo de la paz, se han diseñado para lograr una comunicación inmediata y efectiva. Otros signos, por ejemplo los matemáticos o las notas musicales, han ido evolucionando a través de los siglos hasta convertirse en lenguajes propios. Entonces ahí hay esta digresión de signo con símbolo, claro. que es importante, que creo que sí hemos hecho en otras ocasiones, pero es importante hacer. Un signo es una señal en un solo sentido, es decir, esto va a Es más representar objetivo. esto. Como ahí dice, la cosa del cigarrillo es directamente no fume. Sí. No puedes interpretar que es la imagen del dios tal o que es una idea de, no sé, de cómo elevarte a otra frecuencia. No, Pero ¿y es crees que este directamente no signo fumar. funcione en todo el mundo? Bueno, ahora con lo globalizado que estamos probablemente sí. Por supuesto, claro que Pero sí. en un pasado, Eh, tal vez no. Pues si es que no llegaban cigarrillos, pues de hechos de esta forma a tu lugar, No, pero te digo, es probablemente este no, si círculo no tenías con una conocimiento. diagonal. No necesariamente para todo el mundo debe significar rechazo. Digo, para Claro, nosotros, porque ya bueno, y ahora con la globalización probablemente sí. ajá, Si todas las aplicaciones de teléfono que usas ya tienen un diseño estandarizado para que se entienda, claro, los signos que usan ya se volvieron globales. claro, de alguna forma es el valor inclusivo que tienen los signos, es decir, que todo el mundo vamos a poder comunicarnos a través de eso. Entonces, digamos que en ese sentido son sumamente prácticos. Eh, sí, básicamente son eso. Y de ahí los símbolos que son mucho más trascendentales, como Ujú. decíamos, que cada vez van adquiriendo una forma diferente de ser percibidos, por tanto los símbolos no es que tienen un solo significado. Entonces Los ahí está, símbolos están en constante mutación. ajá, ahí está el símbolo de la paz, como dice, que es esta cosa. eh, ¿Qué es? yo sé, yo sé, pero ya no me acuerdo porque un amigo hizo su tesis al respecto de este símbolo y no recuerdo qué significaba. Pero era una cosa mucho más antigua que luego los hippies recuperaron Claro. ¿Qué pues, y es le la cuestión del convirtieron símbolo? en esta patita de gallo que todo el mundo le asocia con los hippies y pues de ahí no hemos Es, avanzado mucho más. eso es lo que a mí me parece fascinante del símbolo, como de alguna forma parecería ser perenne. Ujú, No caducará jamás. ujú. Simplemente encontrar otra forma de seguir vivo. Claro, es que es otro lenguaje, digamos, los hippies, se llama la Cruz de Nerón. Eso dicen mis subconscientes, pero no, solo me vino así de golpe. Pero, claro, eh, es decir, es otra forma de leer el mundo. Entonces, cuando las personas en los 60 a través de todos sus vuelos, buscaban otra forma de abrirse paso para crear otro mundo, se reencontraron con este símbolo y dijeron, oye, esto dice exactamente lo que yo quisiera decir, solamente en este símbolo. Entonces le recuperas porque es un lenguaje que te va a contar todas estas cosas resumido en una sola figura, que como igual aquí dices, una forma muy sencilla. Todo el mundo ya te puede identificar a través de eso y puede entender. Pero claro, ahora nos acordamos de los hippies, pero ya no nos acordamos de qué significaba y Claro, a los hippies, además de asociarles con la paz, les asocias con con todo otras su cosas. desmadre. Claro. Qué Y por difícil, ¿no? último, Y cómo
cómo los símbolos se enfrentarán a esta época de la posverdad, Ujú. en la que, como tú dices, la gente ya ni siquiera es capaz de profundizar en lo que está viendo, sino que simplemente eh, lo pasa, lo Claro. pasa por encima, lo asocia directamente a algo que tenga en la mente y ya genera desde ese lugar completamente inicuo Ujú. un concepto o un O discurso una o sensación, una sensación. claro. ¿Dónde terminarán los símbolos? Estamos pasando como de, o sea, a que haya una mayor, como una avalancha del signo sobre el símbolo, porque más entiendes las Ujú. cosas ya así de esta Ya forma directa, directamente. porque también el mundo ha querido eso, porque ¿qué hace Marvel? Te hace este diseño y ya todo lo que tú ves, Es lo es mismo, Marvel. claro. Coca-Cola hizo lo mismo porque encontraron que era una Son forma las de... grandes industrias. Y a través de esta marca le asocias un montón de sensaciones y de cosas y de gustos que generalmente y tristemente van desde a lo placentero. No, no son símbolos mezclados, no son agridulces, son como felicidad, Y, emoción. y quédense con esa idea, piensen un poco y analicen y cuestiónense, Ujú, porque todo eso que vemos son sus logos y ujú, son logos que estamos replicando, ujú, son logos que nos animamos a llevar en el pecho y los alzamos como banderas. ujú. Y bueno, esta última parte de que los signos matemáticos y los musicales, a pesar de ser signos, solamente crearon sus propios universos en los que son ya parte de un lenguaje, que tienes que saber las notas musicales para poder crear dentro del lenguaje musical, las matemáticas con toda su abstracción. eh, Necesitan a los números visibles para poder avanzar, etcétera, etcétera, que también es bien interesante, es otra posibilidad. Es como volver a lo chiquito que es el signo y hacerle gigante cuando se juntan y se vuelven un Sí, lenguaje. tal vez la forma más pura de significantes. Ujú. Entonces nos sigue diciendo, el significado y la complejidad de los símbolos ha ido creciendo durante siglos, cambiando con el contexto cultural. Sin embargo, los problemas que preocupaban a la humanidad desde los tiempos más remotos se mantienen más o menos constantes. La fertilidad, tanto en la tierra como en la raza humana, el nacimiento, la vida, la muerte. Es más o menos lo que decíamos, ¿no? Hay estas preocupaciones constantes del ser humano que de alguna forma encontraron tal vez su mejor representación en un tiempo más natural, más silvestre, y de alguna forma los mantenemos hasta ahora, nos unen de nuevo con esa forma más natural del ser humano. En todo el mundo los símbolos siempre han gozado de un valor místico casi sagrado, ya que sus cualidades en ciertas formas se relacionan con verdades mucho más profundas. Con una sociedad tan visual como la nuestra llegamos a los malentendidos, a subvertir como cosas, a desentendernos, a malentendernos, porque los símbolos son imprecisos, son abstractos. Entonces, como lo que les decía antes sobre esta cuestión del video satánico en el que la gente, a pesar de que está escuchando una cosa, se ha aferrado tanto a que los símbolos de estos ya significan estas cosas y no los puede sacar de ahí, a pesar de que estas cosas no son signos, son símbolos, es decir, tienen una complejidad, te hablan de algo más y te hablan de cosas complejas que quizás es algo que la sociedad quiere aplanar. No quieres ver que hay un dios llamado Abraxas que es una deidad antigua que para luego a los otros se volvió un demonio, que representan tanto lo bueno como lo malo, eh, el amor como la firmeza. No quieres porque es muy difícil, es que ¿por qué? Sí, pero de todas formas les diré, no se preocupen primer mundo, porque aquí en el tercer mundo esos seres seguirán vivos.
El arte es un símbolo, porque el hombre es un símbolo. Oscar Wilde. Hay cosas imprecisas para nuestros sentidos, por ejemplo aquella sombra que cruza velozmente por la ventana, o esa sensación intoxicante ante la victoria, o el profundo abatimiento que deja una muerte. Es como si se abriera una brecha, como si de súbito nosotros llegásemos al límite de nuestras posibilidades expresivas, pues hay una verdad revelada que nos rebasa. Es ahí cuando aparecen los símbolos, para hacer el puente que une aquello que experimentamos internamente con la realidad tangible. Este puente es abstracto, catártico, y por ello, aunque une y posibilita el tránsito entre lo espiritual y lo físico, no allana el camino, no es único ni unívoco. Más bien enriquece y le da voz a nuestro ser espiritual más profundo, a través de la fuerza creativa de nuestro ingenio y nuestras manos. Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Queremos agradecer a la radio de Paraíso Modular por brindarnos este espacio. La música del Palo Encebado fue compuesta e interpretada por Sara Zambrano. Las melodías que acompañan el programa pertenecen al disco Inmortales del ensamble de cámara Intempore, versión y arreglo por Leonardo Cárdenas. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @elpaloencebado en Instagram y en Facebook como el Taller Las Manos del Diablo. Pueden escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify y en nuestro canal de YouTube. También tenemos grupos en Telegram y WhatsApp, donde intentamos publicar constantemente noticias, curiosidades, videos interesantes, entre muchas otras cosas. Pueden unirse para conversar y compartir. Les invitamos a escucharnos la próxima semana a la misma hora por la radio de Paraíso Modular. Almudena Grandes nos dice: lo bueno y lo malo no son lo mismo para todo el mundo. Y así lo veremos en nuestro próximo programa sobre lo bueno, lo malo y lo feo. Recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea portador de ese espíritu sagrado, un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y por ende un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad. Compartan abiertamente su sabiduría, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente, porque sin duda quedarán asombrados. Muchas gracias, nosotros somos El Palo Encebado.